Y estamos con Candy Demá, con la profeta Candy Demá, allá desde la Florida, y ella nos va a compartir la segunda parte de lo que Dios le ha estado hablando para este año 2026. Si usted no vio la primera parte, váyase ahí a enlace, al app de enlace, ahí va a encontrar el primer programa, porque el Señor se dispone a manifestar su gloria este año. Son tiempos de cambios, pero cambios positivos. Así es que, Candy, bienvenida. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Guardianes del Muro. El placer es mío, Juanita, y qué bueno como Dios está mostrando, está revelando, y de eso se trata este año. Necesitamos esa revelación de Dios para todos los días y que Amén. podamos compartir juntas y poder estar compartiendo esto con todos los seguidores. De verdad que es un placer poder hacerlo contigo, Bella. Bueno, Candy, nos hablabas de que el Señor va a manifestar su gloria. Y cuando Dios dice que va a manifestar su gloria, va a manifestar su bondad. Este año es la manifestación de la bondad de Dios. Es donde el Señor dice: se han acumulado oraciones, se han acumulado decretos, se han acumulado siembras, se han acumulado por años, y este es el tiempo de la cosecha. Dios quiere manifestarse. Vamos a ver cambios sorprendentes que ni siquiera nos imaginábamos, pero los planes de Dios son de bien y no de mal, y podemos tener esa expectativa, esa esperanza de que Dios es galardonador de los que le buscan. Así es, son palabras claves las que tú acabas de mencionar según lo que Dios me mostró. Mm. Claro que Dios muestra a cada uno distintas partes, ¿verdad? Y qué lindo que podamos unir las distintas palabras que Dios ha estado hablando, pero tú has usado palabras claves. El Señor me mostró a mí que este año 2026 es un año de cambios. El deseo del corazón que tiene Dios es producir cambios. ¿Cómo los va a producir? Porque va a manifestar. Mm. El Dios invisible se va a hacer visible. Eso es Gloria a Dios. maravilloso. Y Gloria a Dios. luego eso va a producir, va a generar cambios, porque va a haber una intervención sobrenatural para producir esos cambios que Dios desea hacer para bendecirnos y para ayudarnos, y para que toda impotencia se convierta ahora en fe, en esperanza, en saber que Dios quiere obrar a nuestro favor, Juanita. A nuestro favor. Muchas veces, cuando estamos esperando una promesa, cuando estamos creyendo una promesa, cuando estamos declarando las promesas del Señor, a veces nos parece que el tiempo se hace muy largo, nos parece como que las circunstancias nos abruman, pero este es el año, este es el tiempo de la manifestación de la majestuosidad de Dios. Imagínense la bondad, la gloria del Señor manifiesta en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en nuestras familias y en nuestras naciones. Qué lindo, Candy. Así es, y lo vemos en el año hebreo, ¿verdad? Nosotros Ujú, usamos el, ujú. el- el gregoriano, el romano, ¿verdad? Que empieza pues el 1 de enero, ¿verdad? Pero en el año hebreo, que empieza en septiembre, la última número del 6 para nosotros es el Vav, y la forma es como si fuera una estaca, ¿sí? Una estaca. Entonces, quizás hay personas bueno, que vemos quizás el año hebreo, y eso lo digo para aclarar solamente. Quizás ves el año hebreo y lo han puesto muy artístico y muy bonito, y quizás lo ponen tipo V, así, pero es simplemente la manera artística de cómo dibujarlo, pero en el original, o sea, en lo que es lo esencial, es una estaca así que viene de arriba a abajo. Y eso es lo que Dios desea, porque en el programa anterior hablamos de cómo Dios desea manifestar lo sobrenatural, y por eso tenemos que tener esa expectación. Pero ¿cómo va a ser? Y es porque la voluntad de Dios se va a manifestar si nosotros creemos con fe y si nosotros colaboramos con Dios. Dios va a manifestar lo sobrenatural en nuestro mundo natural. O sea, literalmente lo que Jesús nos dice que oremos: venga tu reino. Y Dios desea darnos la revelación para que podamos colaborar con Dios
para que descienda su perfecta voluntad. Y va a tener dos efectos. Uno es que esa estaca va a romper, escúchenme bien, otras estacas que han estado ya clavadas en tu vida, por generaciones en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la ciudad, en tu ministerio, en las naciones. Estacas que ya estaban clavadas, que uno dice, pero ¿y cómo quitamos todo esto que el enemigo ha estado poniendo? Mira esta promesa que tenemos en Isaías 22:25. Dice esta promesa: en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, las estacas que estaban firmes en lugares seguros serán quitados. ¡Wow! Lo que ha habido por brujería, hechicería, espiritismo, ocultismo, derramamiento de sangre, lo que sea, lo que sea, o el poder que pensaban personas, naciones, presidentes, narcotráfico, grupos de maldad y militares de maldad que pensaban que tenían eso seguro. Déjame decirte de parte de Dios que no es seguro. Lo único que es inconmovible es el reino de Dios, como nos dice en Hebreos. Y aquí la promesa es que esa estaca que ya estaba, Dios va a clavar otra estaca. Mira, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, la estaca que estaba firme en lugar seguro será quitada, será cortada y caerá. Y la carga que estaba sobre ella será cortada porque el Señor ha hablado. ¡Wow! El Señor ha hablado. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 23:29 de lo que pasa cuando Dios habla. Espectacular, porque aquí tengo que decir, no nos olvidemos que estamos en la década desde el 20 hasta el 30, en la década de la boca. Y ahora vamos a hablar de la importancia de la revelación. Pero es la década de la boca. Tenemos que usar nuestra boca porque hay una autoridad delegada que Dios nos dio a nosotros, sus mayordomos en la tierra, para gobernar, porque Él entregó en Mateo 16 las llaves de autoridad a la eclesía para cerrar y para abrir, para atar y para desatar, para dar acceso y para prohibir acceso. La llave de autoridad la tiene la eclesía, la iglesia. Y la tenemos que usar. Estamos en la década de la boca para interceder, para declarar, para proclamar, para confesar, para decretar, según Dios nos está guiando por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra que viene, porque el que está sentado en el trono es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quiénes estamos sentados con Cristo a la derecha del Padre en Jesús? Los creyentes. Por eso cuando oramos, proclamamos, declaramos, confesamos, decretamos, lo estamos haciendo desde el lugar celestial, desde el trono hacia abajo. Y no estamos pobrecitos como huérfanos, asustados por lo que está pasando. No, tenemos que ejercer autoridad desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y desde ahí, según la revelación de Dios, cuando hablamos, usamos nuestra boca. No es andar corriendo todo el día con esa preocupación en nuestro interior no. Es cuando nosotros hablamos nuestra boca de acuerdo a lo que dice la palabra o la revelación rema en ese momento. Dice así. La palabra en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Lo que no puede ser roto, la palabra de Dios lo rompe, lo quebranta, lo pudre. El yugo, el yugo sí. se pudre bajo la unción. Aquello que el enemigo nos dice, olvídate, eso es imposible, eso ha estado en generaciones en tu familia, ese vicio, ese hábito que tú tienes, esa adicción que tú tienes, esa depresión que tú tienes, esa enfermedad que tú tienes, eso lo vas a vivir el resto de tu vida y vas a estar con esa pastillita el resto de tu vida. Lo cancelamos. ¿Por qué? Amén. Porque Dios tiene la última palabra y Él es el que está sentado
en el trono y su palabra hace que todo se deshaga, todo se pudra, todo se rompa. Entonces, cuando hablamos de que Dios en este año está clavando su estaca en colaboración con nosotros, está clavando su estaca cuando nosotros por la revelación usamos la boca, la década 2020, pero estamos en el 2026 y ese 6 es de Vav, que es la estaca, que es un gancho que afirma permanentemente algo. Eso es lo que Dios desea, que su voluntad descienda en la tierra, venga tu reino, pero tiene tanto poder que Dios me mostraba que cuando Dios da una palabra para que nosotras la digamos, estamos dando en el clavo, Juanita, en el clavo. ¿Y qué hace un clavo? Un clavo puede hacer que algo, aunque sea muy grande, cuando tú lo das en el lugar específico, se rompe. Se rompe. Cuando algo, ¿cuántas veces eso me pasó el otro día en casa? Que vinieron mis nietos y ustedes ya saben, lo tocan todo, pero cuando se cayó un vaso y la reacción fue, ay, ¿cómo se rompió el vaso? No se tenía que haber roto, pero entonces yo dije, es que cuando cae en el ángulo clave, entonces sí se rompe. Y recordándome Dios, ay, es que eso tiene que ver con la palabra para este año. Y les voy a contar, Juanita, ¿me permites que les cuente el testimonio de lo que me pasó en estos días? Claro, claro. En estos días yo me presenté en la oficina para presentarme para la ciudadanía americana. Entonces, claro que uno ha estado orando, se ha preparado todo, te hacen un examen de 100 preguntas y hay muchas cositas que te hacen y tienes que traer papeles y de todo. Pero cuando yo estaba sentada ahí esperando a que me llamaran, el Señor me dice, pídeme que solamente verifiquen la información que tú ya traes, todo lo que tú ya traes. El Señor usó la palabra que verifiquen, solamente que verifiquen. Entonces yo dije, Señor, te pido que verifiquen en lo que yo traiga, que sea entrar, verificar y salir. No enredar con preguntas y esto y lo otro y cosas que van a estar averiguando. Nada de averiguando y mirando y buscando y rebuscando. No, solamente es verificar. Bueno, para contarles cuando yo entré y salí. Me hizo las mínimas preguntas que me pudo hacer. Resulta que con la persona que yo entré, que no es nada casualidad, pasó como 1 hora con la persona anterior. Tardó tanto que el supervisor se enfadó con él, nos lo dijeron antes de entrar. Dice, uy, el supervisor está súper enfadado porque está tardando demasiado. Entonces, cuando yo entré, esa persona quería andar rápido también. Claro. Y el Señor me dijo, pregúntame, pídeme que solamente te verifique. Les quiero contar que yo entré y salí en 15 minutitos. Me hizo la mínima pregunta que podía y todo era a verificar. Ah, sí, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí. Su nombre está todo bien, la fecha de nacimiento todo bien. Muy bien, felicidades. Bienvenida a la ciudadanía, ¿verdad? Como ciudadana de los Estados Unidos. Y eso me llenó de tanta alegría porque hace unos minutos atrás Dios me dijo, ve específica, que solamente te verifiquen. Y fue exactamente por revelación la palabra que yo usé en mi oración y fue exactamente lo que el hombre hizo. Solamente verificó la información que yo traje. Luego más tarde, muchos de ustedes conocen a Chuck Pierce. Estaba escuchando a Chuck Pierce y él estaba contando y diciendo, yo estaba con el Señor y el Señor me dijo, hazme la pregunta correcta. Y él, la pregunta correcta. Entonces, él busca al Señor cuál es la pregunta correcta para que él me responda. Imagínense dónde nos está llevando el nivel de revelación que Dios nos quiere dar, Juanita. Nos quiere que nosotros, como dice Pablo, no estemos dando al aire, golpes al aire, sino a la diana. Estamos hablando que el 2026 es dar en el clavo y el clavo es la revelación que es capaz de descender la voluntad perfecta de Dios como una estaca que cuando cae rompe, destroza la estaca anterior y se esclava
la nueva estaca, que es la voluntad de Dios, y eso permanece. ¿Qué te parece, Juanita? Impresionante, porque estamos hablando que vamos a pasar a un nivel de intimidad con el Señor, de una relación más profunda, donde podemos oír al Señor, darnos dirección hasta de qué es lo que tenemos que pedir, porque en realidad muchas veces ni sabemos cómo es que tenemos que pedir en determinadas circunstancias, pero qué belleza. El Señor está manifestando su gloria, su bondad en medio de su pueblo y nos va a dar instrucciones, nos va a decir exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Y esto de la estaca, bueno, hemos oído a través de estos meses el significado de bab y gancho y estaca y todo esto, pero me tiene sorprendida, Candy, esta revelación de que no solo es para establecer su voluntad, sino para romper lo que había ahí. Esto de Jeremías, de la piedra, Jeremías 23, 29, entra como una estaca contra la piedra y da exactamente en el lugar preciso para destruir todo lo que el enemigo había establecido, que era tan fuerte que parecía, o sea, era una roca, pero viene la estaca, viene la palabra de Dios y no solo a establecer la voluntad de Dios en medio de nosotros, sino a romper todo lo que el enemigo había plantado, todo lo que el enemigo había fortalecido ahí en nuestras vidas. Eran fortalezas que estaban ahí y que no nos dejaban avanzar. Se van a romper con esa estaca y vamos a poder establecer su reino. Y además, pero eso en la intimidad con el Señor. Gracias, gloria al Señor. Gracias por esa revelación. No la había oído antes. Hemos estado oyendo muchas palabras, pero esto de que la estaca llega para romper, no solo para establecer, sino para romper lo que había, no lo había oído y le doy gracias a Dios por esta revelación que el Señor te dio, Candy, porque realmente cambia la perspectiva. No solo estamos estableciendo el reino, sino estamos echando fuera, estamos desintegrando, se está pudriendo, es que se deshace lo que el enemigo había tenido por generaciones en nuestra vida. Esto es impresionante. Es que lo que Dios nos está mostrando, por eso yo estoy tan emocionada de este año, porque Lindísimo. lo que hemos estado creyendo, orando, intercediendo, ayunando y orando por décadas, le sacó pasta llena y cuando Dios la vierte con poder. Dios está ansioso de manifestar su gloria, de intervenir sobrenaturalmente en nuestro mundo natural y va a ser como esa estaca. Además, yo quiero decirles otra vez a los que nos están escuchando, quizás han habido cosas en tu vida, en tu familia, en tu nación, que ha estado ahí firme y nada parecía que lo iba a mover. Pero mira lo que dice en Isaías 22, 25, como leí antes. En aquel día dice el Señor de los ejércitos, la estaca que estaba firme, o sea, pero puesta por el enemigo, quizás por generaciones anteriores, estaba ahí clavada y como, este es mi territorio, en tu familia, en tu nación. Dice, la estaca que estaba firme en lugar seguro será quitada, será cortada y caerá. Y la carga que estaba sobre ella será cortada porque el Señor ha hablado. Es que ese es el principio del reino. Él viene primeramente a deshacer la fortaleza que el enemigo por mucho tiempo construyó, la tira abajo para levantar una nueva fortaleza que es de reino. Aquí en esta versión dice, será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella. ¡Wow! Hablando de iniquidades, ¿verdad? Impresionante lo que el Exacto. Señor va a hacer. Es que está, pero precioso. Parecía firme, parecía que nada podía moverlo, era una roca. Ahí en la otra versión, como una roca. La carga que dependía de ella, todo lo que el enemigo había construido, como decís, a través de generaciones, se pudre, se rompe, cae en el nombre de Cristo Jesús. Las Es tiempo de alianzas entre liberación. naciones, las alianzas entre estos a nivel espiritual y a nivel natural, de las tinieblas, las alianzas que han habido a nivel espiritual, las alianzas a nivel natural, de naciones, de gente con poder, con gente con dinero.
están perdiendo el control y eso me llena de gozo, me llena de mucho gozo, porque lo que parecía decir, uy, ¿y eso quién lo va a poder hacer? Dios lo va a hacer y lo va a hacer en tu familia. Y tú dices, pero ¿yo quién soy? ¿Sabes quién tú eres? Quizás tú no tienes una gran posición muy conocida y quizás tú no o muy conocido o algo así, pero ¿sabes qué? La estaca que dio libertad de opresión del enemigo al pueblo de Israel, que estuvo por 20 años bajo la opresión del enemigo, fue Jael, una mujer que clavó la estaca en el lugar correcto, en el momento correcto y aprovechó la oportunidad que Dios está diciendo que este año la necesitamos. Aprovechar cada uno en el lugar del sector de la sociedad donde estás. Y Jael estaba posicionada, supo aprovechar la oportunidad. Vino el enemigo, le dijo, ¿tienes sed? ¿Quieres leche? ¿Quieres crema? ¿Estás cansado? Te voy a tapar. Hizo todo lo que tenía que hacer y luego clavó la estaca. Y ahí Dios hizo jaque al enemigo, a un enemigo que era pueblo errado y el pueblo de Israel no tenía hierro para nada, no tenía hierro para espada, no tenía hierro para nada, pero tenían a Dios. Los otros tenían de todo, hasta carros errados y lo que ellos pensaban que era para fortaleza de ellos, de la manera que Dios intervino con esa lluvia, esos carros errados se quedaron estancados en el barro por ese hierro pesado y hasta hasta el líder tuvo que correr para escaparse, corriendo, porque el carro no le daba. Miren, no es lo que tienes o lo que no tienes, es lo que Dios puede hacer a tu favor. Wow, Lo que Dios sí pide gracias, es que Señor. estemos como Jael. No te dejes llevar porque a mí nadie me conoce, yo no estoy posicionado. No, donde tú estás, tú puedes clavar la estaca y tú puedes dar la victoria a tu vida, en tus propios asuntos, en tu propia familia, en tu propio trabajo, en tu propia ciudad, en todo donde Dios te haya posicionado. Él quiere intervenir sobrenaturalmente para descender sobrenaturalmente su majestuosidad, su bondad, para romper lo que el enemigo te había convencido que no se podía romper Wow. y tú proclamar la voluntad de Dios en la tierra. Candy, estoy sorprendida realmente de lo que el Señor está revelando. Esas alianzas, el Señor me decía, alianzas familiares. A veces decimos, es que se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? Ese con esa con él. No, 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 ahí está el asunto terrible. Más bien se juntaron las fuerzas del enemigo ahí. Pero para Dios no hay nada imposible. Él va a romper y tus generaciones serán diferentes en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo de estrategias y cuando dabas toda la historia de Jael y cómo los carros cerrados y cómo tuvo que salir corriendo y cómo ella le puso la manta y le dio leche, o sea, todo fue una estrategia. Ella oyó la voz del Espíritu Santo. Ella estaba siendo dirigida en cada cosita por el Espíritu Santo. Ella no lo planeó desde antes, no era que ella sabía lo que tenía que hacer desde meses antes. No, no, no. El Espíritu Santo, Dios tenía un plan y ella estaba conectada con Dios. Y el Señor le va dando la estrategia para poder llegar a la culminación de la manifestación de la bondad de Dios en esa circunstancia, para liberación de ella, de su pueblo y de sus generaciones, y para ejemplo para todos nosotros. Imagínense el poder de estar, o sea, la magnitud de lo que significa poder estar conectado con el Señor en esa intimidad para poder oírlo. Lo que el Señor va a hacer es asombroso. Se van a romper maldiciones generacionales, iniquidades de años, enfermedades que han sido por generaciones en su casa, divorcios, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, situaciones de ruina, situaciones de falta de éxito, van a ser rotas por el poder de la palabra, de la estaca que va a deshacer y podrir en el nombre de Cristo Jesús. Candy, es una palabra pero impresionante y le damos gracias a Dios. Ya se nos está acabando el tiempo también de este programa, se va rapidísimo, pero yo le doy toda la honra y toda la gloria al Señor.
Nos queda un minuto para que declares sobre todos los que están viendo en este momento, pero gracias por compartir con nosotros lo que el Señor te ha dado. Un placer. Y todos los que nos están escuchando, el pueblo de Israel estaba 20 años bajo la opresión del enemigo, Mm. pero Dios, gracias a una mujer que supo aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando, trajo por 40 años paz a Israel, el doble de lo que el enemigo había hecho. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Crea a Dios. Dios, estás en el equipo ganador. Dios quiere, además, Dios está expresando, yo deseo manifestarme en todas las áreas de tu vida. Permíteme, voy a venir desde el cielo, voy a invadir la tierra, voy a venir con lo sobrenatural, voy a deshacer las obras del diablo y te voy a permitir que puedas levantar lo que es mi perfecta voluntad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por cada persona que está escuchando nuestra voz, que fluya tu Espíritu Santo, que se levante esa fe en ellos para creer y para estar activo, como lo estuvo Jael, para aprovechar cada oportunidad que tú les das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, profeta, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este su programa, Guardianes del Muro. Bendiciones.